Daremos comienzo con la plática. Buenas tardes, me presento. Soy Rodrigo Razo Martínez, asesor comercial de Grupo Juárez López Asesores. Muchas gracias por tomarse el tiempo para conectarse a nuestra masterclass con el tema de metodología del orden, aplicación de las 5 S. La masterclass estará a cargo del maestro Rodrigo Martínez Olivares, asesor máster de Gobierno Corporativo de Grupo Juárez López Asesores. Lick, si me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. El maestro Rodrigo Teodoro Martínez Olivares cuenta con más de 18 años de experiencia en consultoría y capacitación empresarial, instructor y facilitador egresado de la Universidad Veracruzana, de la licenciatura de Administración de Empresas, egresado de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, en la maestría de Educación. Solo por mencionar algunos de sus certificados: certificación en consultoría, certificación en asesoría de cursos de formación en línea, certificación de Moderniza y Punto Limpio de Sector. A continuación le cedo la palabra al maestro Rodrigo Martínez Olivares. Buenas tardes, tocayo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenido a todos los que se encuentran presentes. Ahorita vamos a dar continuidad a lo que es la sesión. Antes que todo, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Rodrigo Martínez Olivares. Me pueden llamar Rodrigo sin mayor problema. Mi único objetivo en esta sesión va a ser poder proporcionar experiencia y conocimiento con relación al tema que vamos a tratar. En esta ocasión, el tema que vamos a ver es la técnica y la metodología de las 5 S. Vamos a continuar ahorita, vamos a compartir que la diapositiva. ¿Sí se alcanza a apreciar, perdón? No avanza. Bien, me presento. Mi nombre es Rodrigo Martínez Olivares. Vamos a continuar. Tenía problemas técnicos en el momento de transición de las diapositivas. Las vamos a compartir sin que salga la pantalla completa en virtud de que se queda pasmada y no avanza en la transición. En este momento las comparto. La metodología es la metodología de las 5 S. ¿Qué es la metodología de las 5 S? Pues resulta que la metodología fue creada en lo que es Japón. Japón en aquellos tiempos de los años 60, en aquella magnífica empresa que todavía existe, la Toyota. Esta empresa que en los años 60 empezó a despuntar después de que la Segunda Guerra Mundial dejara en debacle lo que es Japón. 10 años después de que llegara a ese país uno de los grandes maestros de la calidad total, Edward Deming, desarrolló una persona, ahorita vamos a ver el nombre del personaje, la metodología de las 5 S, lo que le dio un sustento, una fortaleza, pues en la productividad, en el orden, a todo lo que son las empresas del Japón, pero sobre todo la empresa Toyota, que fue la empresa a la que se enfocó este gran personaje. Vamos a estar en la sesión durante una hora, vamos a ver los temas. Si hay alguna intervención, me gustaría que se fuera generando a lo largo de la charla. Al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, las cuales vamos a atender con todo gusto. Hay unos puntos que me gustaría pedirles a todos los asistentes: mantener las cámaras encendidas en virtud de que al no ser presencial, lamentablemente no se puede generar esa interacción de persona a persona, pero si mantenemos las cámaras encendidas, aunque el audio lo tengamos cerrado, a menos que se pida y se ceda el uso de la palabra, lo podríamos retomar. En este caso, sí busco que haya una participación activa, que en cada una de las expresiones que se generen, pudiéramos traer a nuestro presente o al momento de que se está generando la conversación, las experiencias que cada uno de ustedes puedan tener en lo que es el tema de las 5 S o el orden en las organizaciones en donde ustedes participan.
Les voy a pedir a cada uno de los participantes, si de manera rápida, para hacerlo ágil, me pudieran proporcionar, su nombre y dónde laboran, por favor. Empezamos. Veo que somos en total, somos 26 personas. Podemos empezar. Isela. Isela Pérez, ¿de dónde nos acompañas? Víctor García, ¿de dónde nos acompañas? Un gran amigo, por cierto. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Gracias, el gusto es mío. Gracias. Del STEP. Del STEP, bienvenido. Gracias. Rafael Anda, ¿de dónde nos acompañas? Aldo, de Perote. Bien, vamos a continuar con el tema de las 5 S. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Al finalizar la sesión, el participante se logrará sensibilizar de la importancia de implementar la metodología de las 5 S mediante una mejora de las condiciones laborales, incrementando la productividad en las áreas de trabajo. ¿En dónde se puede implantar o desarrollar esta metodología? En cualquier empresa, en cualquier área de la organización en donde ustedes laboren. Podemos hablar de empresas del sector primario, del sector secundario, del sector servicios, del sector turismo, que entra dentro de los servicios. Podemos hablar de alguna institución gubernamental, de cualquier nivel de gobierno, municipal, federal y estatal. Sin embargo, la metodología de las 5 S la podemos desarrollar en cualquier área de trabajo, en donde nosotros queramos implantarla para poder tener mejoras en la productividad a partir del orden. ¿Qué es las 5 S? ¿A qué se refiere? Esta metodología esencialmente es una metodología del orden de todo lo que tengamos en nuestro trabajo. Pueden ser documentos, pueden ser herramientas, pueden ser papeles, si ustedes gustan, carpetas, expedientes, pueden ser áreas dentro de una organización o dentro de una planta de producción. En esta imagen podemos hacer referencia o podemos ver qué son las 5 S. Las 5 S surgen de 5 palabras en japonés que se traducen al español, y la primera de ellas, al ser una metodología, es una serie de pasos, es una serie de etapas que nos van a permitir generar ese orden o esa calidad dentro de las áreas que podamos implantar estas herramientas. La primera es separar o clasificar. Ahorita vamos a tratar cada una de ellas, ahorita nada más vamos a hacer mención. La primera es separar o clasificar. La segunda es ordenar. Y una vez que ordenamos, organizamos, generar una limpieza de las áreas. Hay algunas empresas que generan limpiezas profundas, ahorita vamos a hacer referencia de ello. El cuarto punto es estandarizar, definir cómo vamos a establecer la forma de estandarizar el orden en la empresa o en el área. Y la número 5, que es sostener o lo que es la disciplina, que a veces es lo que les pega en las organizaciones cuando se implanta lo que es la metodología del orden a través de las 5 S. Aquí podemos ver el nombre del creador de la metodología, el ingeniero mecánico industrial Shigeo Shingo. Y lo de Shingo no es precisamente porque haya sido muy bueno en lo que es el desarrollo de esta metodología, sino que realmente la desarrolló, y creo que el éxito que ha tenido es primero por la época o el tiempo en la historia en donde se presentó y ayudó a una de las grandes empresas, lo que es Toyota, a lograr el éxito que tuvo. Estamos hablando que esta metodología surge en el año de 1960, 10 años, 15 años después de que se lanzara la bomba a Hiroshima y Nagasaki.
y aproximadamente en el 82 fue cuando Estados Unidos se dio cuenta del gran crecimiento industrial de lo que es Japón. Y en ese momento, al darse cuenta Estados Unidos del crecimiento, en el 80-82 se dio cuenta que estaba entrando al mercado de los autos. Estamos hablando que del 60 al 82 ya llevaba 22 años de trabajo enfocado en lo que es la calidad. A ese grado de importancia reviste esta metodología porque gracias a este tipo de herramientas, Japón logró desplazar a ese gran mercado, a esos grandes productores de vehículos que son los Estados Unidos, ¿no? La primera, vamos a darle a entrar a Zully, la primera herramienta nos pide clasificar. Me gustaría en este caso poner ejemplos específicos, pero más allá de ello, me gustaría que cada uno de nosotros trajera a su mente lo que son las experiencias en los lugares de trabajo en donde hayan estado. Y en ese sentido, a lo mejor alguna persona pudo haber estado en una planta de producción, alguna otra pudo haber estado en una oficina, en una dependencia gubernamental, alguna otra en un despacho. Sin embargo, en todos los lugares en donde hayan estado o estén, podemos aplicar esta metodología. El primer paso para el número 1, que es clasificar, es identificar cuáles son los objetos que tengo y que me son necesarios para cumplir las tareas que debo realizar en mi área de trabajo. ¿Cuáles tengo que están dañados? ¿Cuáles están obsoletos? ¿Y cuáles son sobrantes? En una oficina, por ejemplo, podemos encontrar a lo mejor estantes que no ocupamos, carpetas que tienen años en un solo lugar. Podemos encontrar en los almacenes equipo almacenado de años, polvoso, que ya no sirve. Todo eso es a lo que se enfoca esta primera parte. Identificar cuáles son los objetos necesarios, lo que yo necesariamente ocupo diario o todos los días para poder realizar mi trabajo. Lo que no ocupo todos los días, necesito identificarlo para hacerlo a un lado y llevarlo a un área diferente. Si yo lo ocupo todos los días, como se alcanza a ver en la imagen, en el diagrama, se aprecia que si es un objeto necesario, lo debo organizar dentro de mi área de trabajo, dentro de mi espacio que estoy colaborando todos los días, para que tenga acceso inmediato a esto. Si es un objeto dañado, la pregunta que tengo que hacerme es, si es dañado pero es útil, lo debo reparar. ¿Para qué? Para que me sea de utilidad y me ayude a incrementar la productividad en el área en donde estoy. En ese sentido, si lo reparo y no lo voy a ocupar, a lo mejor lo puedo reciclar también. Si es un objeto dañado, pero no me es necesario, posiblemente es un equipo obsoleto, ya no lo reparo, pero si ya no lo reparo, que es el cuadrito que está en rojo, en este caso puedo llevarlo a la eliminación, o si lo reparo y deja de ser obsoleto porque me puede servir para poder incrementar la productividad, lo vuelvo a reciclar y lo ocupo para alguna actividad o alguna área a lo mejor que le pueda ser necesaria, ¿sí? Los objetos sobrantes, preguntarme también si son útiles o no. Si no son útiles, los elimino. Y si me son útiles, en este caso, donarlos, regalarlos o venderlos. El objetivo es que no se tengan cacharros, no se tengan productos, equipos, carpetas, mobiliario. Todo lo que sea objeto tangible dentro de la empresa debe tener una utilidad. Dentro de las áreas debe tener una utilidad. Si no tiene una utilidad para incrementar la productividad, debiéramos pensar y analizar si realmente nos está funcionando, si realmente nos está sirviendo el tenerlo ahí. Posiblemente si lo vendemos podemos recuperar algún recurso en lugar de seguirlo almacenando y al rato ya no vamos a recuperar absolutamente nada más que se va a ir para la basura, ¿no? Entonces, la primera es identificar cuáles son los objetos necesarios. Lo que no es el proceso que voy a desarrollar a partir de objetos dañados, obsoletos o sobrantes. Pero ¿cómo puedo yo identificarlo? Puedo utilizar para este punto una serie de herramientas. Aquí podemos ver lo que es la tarjeta roja. Identificar. Vamos a darle acceso a Jonathan. Aquí podemos utilizar esta tarjeta roja para poder identificar el producto o el bien o el objeto para ver qué procedencia va a tener o qué se le va a realizar.
si se va a eliminar, si se va a reubicar, si se va a reparar, si se va a reciclar. Pero si nosotros utilizamos una tarjeta roja, posiblemente ya no va a estar en el área, porque quiere decir que no me es útil para lograr la productividad en donde estoy. Posteriormente, una vez que ya tenga todas las tarjetas rojas asignadas en los bienes donde están físicamente, necesito ordenar de manera estructurada qué se va a hacer con cada uno de estos objetos. Y aquí se presenta en este caso un formato muy sencillo, en donde dice objeto, qué hacer y algún comentario en referencia a, posiblemente puede ser tiempo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se separa, se clasifica, pero ya lo quitamos del área productiva, pero resulta que sigue estando ahí 10, 15, 20 días o más, e incluso hasta semanas o meses, ¿no? Entonces, no se cumple con el objeto de la primera parte, que es clasificar. Se clasifica, pero no se continúa, entonces se pierde el objetivo de lograrlo. En una ocasión que realizamos esta actividad en un almacén de un hotel, prácticamente nos tardamos, yo creo que un día completo en ese almacén, porque se clasificó, primero estaba todo desordenado y de repente cuando terminamos estaba todo impecable, había más espacio, más facilidad para caminar, para transitar, para identificar las cosas, los objetos. La segunda S, que es ordenar. Una vez que yo ya logré hacer esa clasificación, en donde lo primero que voy a separar es lo que me va a servir para lograr la productividad. Lo que yo tengo aparte de esto, debo de decidir en dónde lo voy a llevar o qué voy a realizar. Pero de lo que yo ya tengo en este, voy a pasar a la siguiente letra, que es la siguiente S, que es ordenar. Hace algunos años hace ya muchos años, había un anuncio en la televisión de un banco que decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y sí es cierto. Realmente si nosotros logramos en la oficina, en la planta, en el almacén, en el área de trabajo que tenemos, en las áreas comunes, definir qué lugar va a ser para cada objeto, creo que podríamos desarrollar o beneficiarnos todos, porque va a haber facilidad de tránsito, facilidad de acceso a las áreas. Sobre todo hay ciertos puntos que hay que cuidar cuando nosotros vamos a ordenar. Evitar colocar objetos que generen riesgo. Me acuerdo en este caso una institución gubernamental, en este caso, tenían en los pasillos lo que son las plantas, unos maceteros. Esos maceteros, cuando regaban agua todos los días para las plantas, resulta que escurría y era un edificio de 3, 4 plantas. Entonces escurría agua y provocaba riesgo. ¿Qué hicieron? Los quitaron del pasillo y los colgaron. Y resulta que aún así continuaba con los riesgos hacia el personal. Por lo tanto, si vamos a ordenar, debemos ordenar, pero que no genere riesgo el lugar en donde vamos a poner los objetos. Segundo, ubicar los equipos de uso común en espacios de fácil acceso y uso para todos, evitando movilidad de estos para su uso. Por ejemplo, pueden ser las impresoras, pueden ser cortadoras, una maquila puede ser cortadoras. Bueno, que de hecho las maquilas, es impresionante la forma en cómo hacen la movilidad de las máquinas, dependiendo del diseño del producto o la planeación de la prenda que van a fabricar. Entonces ahí desarrollan muy fácilmente lo que es la reubicación de los objetos o de la maquinaria, dependiendo de estas prendas que van a diseñar. El tercer punto, mientras menos maniobras se realicen, mucho mejor. Es el objeto. En este caso, mejorar la productividad a través también de los tiempos y movimientos. Si yo tengo los objetos, como en este caso en la oficina, lo que son exacto, perforadora, engrapadora, todas esas herramientas que son de fácil acceso, de manejo cotidiano y los tengo conmigo, voy a evitar estarme parando y levantando cada rato para... Si nosotros sumamos los pequeños tiempos de espacio, hora tiempo u hora hombre, prácticamente nos daríamos cuenta que se pudiera llegar a perder mucho trabajo o mucho tiempo de desempeño en las organizaciones a partir de no ubicar adecuadamente estas herramientas comunes dentro de la empresa. Si algo se mueve, debe regresar a su lugar. Más adelantito vamos a hacer referencia a ello, pero si nosotros ya definimos dónde va a estar un objeto que es de uso común, o en este caso
Puede ser a lo mejor un recipiente, unos utensilios, unas engrapadoras, unas impresoras. Si yo ya definí en dónde va a estar, debo dar a conocer, a lo mejor con algún letrero o algo, que pueda anunciar que ese espacio es de ese bien o de ese objeto, de tal manera que nosotros volvemos consciente a la mente de los participantes o de las personas que conviven en ese espacio o en esa área, de tal manera que si nosotros ya definimos un espacio para un objeto o un bien, debemos desarrollar mecanismos para ayudar a la gente, al personal, a que defina mental o psicológicamente que ese espacio está ocupado y es para ese objeto que ya se definió. ¿Qué es lo que necesitamos en la parte del orden? Primer punto nos dice un lugar para casi cada cosa en su lugar. El área de trabajo es responsabilidad, asignar responsables. Si bien es cierto, hay áreas comunes, esas áreas comunes también debe haber responsables de cómo está y cómo se mantiene esa área común. Si hay áreas específicas para el trabajador, definir cómo se le entregan y cómo las debe mantener prácticamente para poder preservar esta metodología de las 5 S. Se deben privilegiar las buenas condiciones de limpieza e higiene, por lo que el área siempre debe estar despejada, así como evitar interponer objetos que impidan el control visual. En el área debe estar lo necesario y debe ser accesible para todos. Al colocar los objetos en su lugar, asegurarse de que no se puedan caer, de que no se puedan mover, de que no estorben para la seguridad de las personas. Apegarse a los procedimientos que permitan mantener el orden, que es esta parte, son ordenamientos o políticas o directrices que debemos establecer por escrito para que la gente dentro de las áreas, dentro de las empresas, puedan trabajarlas y darle cumplimiento. Lamento decir que si no lo desarrollamos por escrito, de manera visual e incluso en algunos lugares hasta firmado por los colaboradores, va a ser difícil que esta parte se mantenga a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es muy importante darle importancia a estas reglas del orden. Evitar colocar objetos que generen riesgo. Ubicar los equipos de uso común en espacios fáciles de acceso. Estos aspectos son de suma importancia en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de organización, porque si nosotros lo hacemos un solo día, un día llegamos con muchísimas ganas, empezamos, clasificamos, separamos, ordenamos todo lo que vayamos o tengamos. Si lo hacemos un día con muchas ganas, pero no se establecen los ordenamientos para poder mantenerlo, yo les puedo asegurar que no se va a seguir tal cual se está realizando por primera ocasión. Al paso del tiempo va a desaparecer ese orden. Por ello es muy importante definir estos ordenamientos como si fuera un reglamento para las áreas comunes, para las áreas específicas, para cada colaborador. El tercer punto hace referencia a lo que es la limpieza. ¿Qué tan importante es la limpieza? Si ya pasamos por separar todo lo que son los bienes, ya ordenamos. La tercera parte es la limpieza que se debe generar para esa área, para esa empresa, para ese espacio. Esta metodología de la limpieza, así como vemos en la imagen, que vemos un archivero, podemos ver una mesa, podemos ver todo lo que vemos aquí y cada una de las herramientas o espacios físicos o equipos físicos tangibles que existen en su área, se debe desarrollar un mecanismo para generar la limpieza. Aquí vamos a ver algunos aspectos que necesitamos. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a desarrollar este punto en una organización, debo primero pensar cómo está la infraestructura. ¿Es de una planta? ¿Es de 2 plantas? ¿Cuántos metros cuadrados son? Por lo tanto, lo primero que yo necesitaría sería un croquis, pero no un croquis en este caso como lo haga un arquitecto, no. Simplemente necesito ubicar el todo de la organización. ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Cuántos espacios tengo? ¿Cuántos cubículos tengo?
cuáles son las áreas que tengo, cuánto mide cada una de las áreas y para qué voy a querer esto. Porque si voy a hablar de limpieza, voy a buscar que realmente se genere esa limpieza. Y si yo tengo en este caso este croquis por niveles, por pisos, por áreas, por cubículos, si yo tengo este croquis, voy a permitirme hacer una matriz de información en donde yo pueda, teniendo esta matriz de información o este croquis, yo empiezo a definir en cada área, en cada espacio, qué es lo que tengo. Si ustedes giran su cabeza en el espacio donde están, conscientemente identifiquen qué es lo que hay. ¿Cuál sería lo primero que tendríamos que tener presente? ¿Cuál es el inmueble que tengo? A lo mejor no tengo el edificio, pero sí tengo un espacio de 3x3, de 4x4, que en donde estoy trabajando, donde estoy colaborando. Y en ese sentido, volteo a mi alrededor y digo, inmuebles. No tengo el edificio completo, pero tengo un espacio físico que es parte del inmueble. Ese inmueble, ¿qué es lo que tiene? Tiene paredes, tiene pisos, tiene techos, tiene esquinas. Posiblemente hay lámparas adheridas, ¿sí? Ese sería parte del inmueble. Los cristales, las ventanas. Y los muebles, aquellos que se pueden mover o los equipos que podamos tener en ese espacio. Por lo tanto, estamos hablando de lo que es fijo, de lo que es movible, los equipos y los muebles. Lo que nosotros necesitamos hacer por área es una base de datos, en donde esa base de datos vamos nosotros a establecer en un croquis cuáles son los bienes que tengo. Por lo tanto, yo puedo poner, tengo un escritorio de cristal, tengo un escritorio de madera, tengo un archivero de metal, tengo una silla fija, tengo una silla negra giratoria, negra con rodajas, en pliana. Cada uno de estos elementos que estoy yo señalando tienen un proceso diferente de limpieza. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros definimos una base de datos? Lo que necesitamos es preguntarnos de qué material son. ¿Qué material necesito para limpiarlos? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién es el responsable de hacerlo? Si yo necesito en este caso algún tipo de material, ¿qué dosis voy a ocupar para poder generar la limpieza? Y de todo esto que estamos hablando, necesito yo establecer un programa de limpieza. Y cuando hablamos de programa, estamos hablando de tiempos y responsables, de quién la va a realizar y cada cuánto se va a realizar. Aquí hay dos elementos fundamentales en la tercera letra, que es la tercera S, perdón. Si nosotros hacemos toda la parte de arriba que es la planificación, puedo llegar yo al programa. Una vez que yo genere el programa, ese mismo programa a mí me puede servir para establecer mis controles de limpieza. Y es como podemos nosotros mantener la limpieza en las áreas como parte de esta metodología de las 5 S. Hasta este momento llevamos 3. Llevamos 3 S. Esto es muy importante porque genera un aspecto de limpieza y de higiene en las áreas de trabajo. Y a continuación, les voy a presentar un formato en donde cada uno de los puntos que aquí establecimos los vamos a identificar en este formato. Pregunto, ¿se alcanza a ver lo que se está compartiendo? Hola, hola. Sí, sí se alcanza a ver. Ok, muchas gracias. En este formato que estamos viendo, prácticamente es la tercera S. Hace un momento comentábamos todas las preguntas que nos vamos haciendo en cuanto a la parte del inmueble, cristales, paredes, pisos, techo, y luego lo que es los muebles y lo que son el equipo, el equipo que tenemos en nuestros espacios de trabajo. En la parte izquierda, en la primera columna, pondríamos a qué bien me estoy refiriendo, de qué material es. ¿Y por qué es importante el tipo de material? Porque dependiendo del material es el insumo con que se va
con que se va a limpiar. Por ejemplo, la madera se limpia con un insumo diferente a lo que es el metal o el cristal. Insumos de limpieza. Y aquí ponemos si lo tenemos disponible o no. Es muy importante esta parte. La dosis que se genera o se debe utilizar para poder generar la limpieza. ¿Qué herramientas necesito para la aplicación? El sí y el no. ¿Por qué es importante el sí y el no? Porque podemos tener definido lo anterior, pero si no tengo con qué aplicarlo, a lo mejor una esponja, un trapo específico. Y aquí en esta parte de herramienta para aplicación, podemos ir todavía un poquito más. Por ejemplo, cuando se va a generar la limpieza, nosotros a la persona que va a generar la limpieza debemos darle su cubetita o todos sus utensilios, pero con todos los elementos para poder generarla. Y cuando digo con todos los elementos para poder generarla, me refiero a lo siguiente. Si yo utilizo un color de un trapo para limpiar diferente, un color rojo, por ejemplo, para el líquido para madera, un color azul para lo que es el líquido para los cristales, en ese momento ya también empiezo a definir para qué es cada tipo de trapito que voy a utilizar y no voy a poder interferir lo que son los químicos que se utilizan. Y prácticamente ahí las personas que colaboran con nosotros en la parte de limpieza, pues van a generar la creatividad y se van a ir acostumbrando a través de la repetición constante de que el trapito rojo es para madera, de que el trapito verde es para esto, que el trapito... Entonces, ¿qué sucede? Al pasar el tiempo se vuelve parte ya integrante de la metodología, pero nosotros tenemos la obligación de dárselas a conocer. La otra es la frecuencia. La frecuencia y quién es el responsable de hacer esa limpieza. Ahora, hasta aquí sería parte de mi programa de limpieza. Si yo en una área donde hay 4 personas o 5 personas desarrollo este formato, lo elaboro a detalle y no nada más pongo los anaqueles, sino pongo las carpetas, pongo los expedientes, toda la información que tenga, yo voy a poder decir que tengo una metodología, un programa de limpieza. Pero en las últimas 2 columnas dice que si la persona cumplió o no cumplió. En la diapositiva anterior decíamos que había 2 elementos fundamentales en esta S de limpieza. Un elemento fundamental es crear el programa, que este sería el programa. Y la otra es verificar que realmente los controles de limpieza. Este mismo formato me va a servir a mí para poder darle seguimiento si se cumplió o no se cumplió. Serían las otras 2 columnas. ¿Qué quiere decir esto? En un solo formato estoy haciendo mi programa y en ese mismo formato yo estoy evaluando que se le está dando cumplimiento a esta metodología. ¿Sí? Vámonos con lo que es la estandarización. Cuando nosotros queremos estandarizar, necesitamos forzosamente establecer mecanismos para poder definirlo. Uno de ellos, aquí por ejemplo dice, repetir y mejorar continuamente los logros obtenidos en las letras anteriores, en los 3 puntos anteriores. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no tenemos plasmado algún documento que me indique cómo yo quiero que esté acomodado, cómo yo quiero que esté ordenado? Por lo tanto, una vez que yo hago esa limpieza, ese orden por primera ocasión, podría ser viable incluso tomar fotografía y decirle a la persona del área o del espacio, así es como te lo estoy entregando y así es como se debe mantener. Y en ese sentido, vemos aquí algunos puntos referentes a la estandarización, que si existen letreros para identificar las diferentes áreas o subáreas, se encuentra delimitado el área de trabajo, la maquinaria, el equipo, todos los estantes y artículos almacenados están claramente identificados. ¿A qué me refiero? En las oficinas podemos establecer nosotros la metodología del orden, haciendo referencia, dependiendo de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, cuál es el anaquel que voy a tener a cargo, el anaquel 1, el anaquel 2, el anaquel 3. Y todavía los anaqueles yo puedo definirlos por charola, por nivel. En ese sentido, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que cada uno de estos anaqueles, así como las charolas, estén debidamente identificados y etiquetados.
Existen identificaciones visibles para realizar correctamente las operaciones del área. Todo vamos a buscar que a través de colores, de etiquetas de colores, podamos definir nosotros a qué se refiere cada espacio. Hasta ahorita llevamos cuatro S's, pero de las 4 S's, por supuesto que todas son muy importantes, pero hay 2 aspectos relevantes. Una, la normatividad del orden, un reglamento del orden o el ordenamiento del orden, en donde voy a establecer cómo debo cuidar o cómo debe cuidar la persona responsable del área común o del área específica. Y la otra, cómo se va a mantener, que también son reglas a cumplir, cómo vamos a mantener estandarizado esos espacios. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la primera, que es seleccionar, establecer un documento que nos guíe de cómo se debe mantener. Dice, separar lo que sirve y lo que no sirve. Separarse lo necesario de lo innecesario. Y nos va llevando paso a paso. Pero esta parte la podemos nosotros establecer como una especie de reglamento, en donde ya se quede establecido el deber ser en cuanto a lo que es el área en común o el área en donde estoy colaborando. Creo que va a entrar Gabriela también. Ahora, una vez que nosotros establecemos cada una de las acciones en cada una de las S anteriores, se anexó al trámite de pago. Es muy importante que podamos establecer los ordenamientos o las reglas de trabajo en la parte del orden y en la parte de la estandarización. Pero también es muy importante que si nosotros vamos a revisar el orden o cada una de las S que se van a realizar, que nosotros definamos con las áreas de trabajo lo que son las visitas o las verificaciones o las auditorías de las 5 S. Por lo tanto, ahí viene otra parte importante. ¿Quién la va a realizar? ¿Quién es el responsable de darle seguimiento a las auditorías, a las actividades en cuanto al cumplimiento de las 5 S? Y necesitamos en este caso nombrar a una persona, un responsable, que se haga responsable de la verificación y también, por supuesto, de las observaciones que se plasmen en esta verificación, en este documento. Pregunto, llevamos de la 1 al número 4. ¿Alguna pregunta que hasta este momento quisieran realizar antes de pasar a la quinta? Les pido que abran su micrófono y con toda confianza puedan manifestar. Bien. Esas auditorías que se deben realizar o esas verificaciones, nosotros les tendríamos que dar un valor. Siempre que vamos a evaluar, debemos nosotros establecer los mecanismos de evaluación y el valor que le vamos a dar a cada uno de los puntos que vamos a evaluar. Aquí presento, por ejemplo, un recuadro, una matriz, en donde se hace referencia a 10 puntos por cada una de las 5 S. En este caso se puede hacer referencia también a lo que es el conocimiento en cuanto a las 5 S. En este caso, para ver si las personas del área saben, conocen la metodología, y si no conocen la metodología en cuanto a conocimiento, en este caso no vamos a esperar que la puedan desarrollar o implementar. Por lo tanto, aquí este recuadro me muestra lo general de cómo yo puedo evaluar si una persona o un equipo de trabajo está trabajando lo que son las 5 S. Pero más allá de esto, yo buscaría hacer una revisión más específica, que prácticamente es la evaluación del primer punto, y prácticamente sacar con números estadísticos qué grado de cumplimiento estamos alcanzando por área y a nivel empresa, a nivel organización. Por ejemplo, tan solo aquí en lo que es evaluación, se hace referencia a lo que es la parte 1, que es clasificar o organizar. Los objetos considerados necesarios para el desarrollo de las actividades y el área de trabajo
se encuentran debidamente organizados. Y el simple hecho de que yo ponga un 1 y un 0, si yo lo trabajo en una matriz de información, en Excel, por ejemplo, prácticamente en automático puedo establecer las tablas necesarias para que me genere una estadística de cumplimiento. Una estadística de cumplimiento por área y una estadística de cumplimiento a nivel empresa. Por lo tanto, aquí presentamos algunos puntos referentes a la evaluación de la organización. Podemos ver el siguiente formato que hace referencia al orden. Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento que sea considerado como necesario, cada cosa en su lugar. Y aquí me detengo un poco en la parte en donde, en el orden, tanto aquí, donde vamos a dar orden como vamos a estandarizar, no está de más que podamos tomar una fotografía de cómo queremos que se mantenga el lugar y poner esa fotografía en la pared de tal manera que sería la muestra de cuando llega un revisor, un verificador, o en este caso un auditor, de poder plasmar el hallazgo de que no se encontró como se debía tener el área o el espacio de trabajo. Nos vamos a limpieza. El área de trabajo se percibe como absolutamente limpia. Abajo de las mesas, en las esquinas, el polvo, abajo de las impresoras, de repente tenemos archivada información en las oficinas, de repente abajo de las carpetas, si hay polvo o no, en los almacenes de áreas comerciales, del sector de la producción, por ejemplo, en mantener esa limpieza cuesta, pero vale la pena porque se mantienen los productos y se preservan, sobre todo si son productos perecederos, ¿no? El mantener la limpieza y la higiene es sumamente valioso e importante. Número 3, se han eliminado las fuentes de contaminación, no solo de suciedad. Las fuentes de contaminación, aquí es muy importante la limpieza por lo siguiente. Podemos llegar incluso a establecer el grado estándar de temperatura en un área, dependiendo de la empresa de que se trate. ¿Y para qué nos sirve el mantener un estándar, un nivel de temperatura? Porque en los lugares en donde la temperatura es alta, van a proliferar y hay mayor riesgo de que haya roedores o bichos. Y si la temperatura es baja, podemos correr el riesgo de que haya una humedad muy alta. Y esa humedad genera la generación de hongos. El siguiente es para evaluar la estandarización. ¿Existen herramientas de estandarización para mantener la organización y el orden? ¿Cuáles son esas herramientas? Yo les decía dos aspectos importantes en el orden y en la estandarización. Hacer normar, esa es la palabra adecuada, normar cómo debemos tener las áreas de trabajo de manera específica. Si nosotros generamos el croquis que comentábamos, podemos establecer un nombre para cada área o un número, una forma de identificarlo y a partir de ahí normar cómo queremos establecer ese orden o esa estandarización de las 5 S. Y la disciplina que es el número 5, lo más difícil en la empresa precisamente es la disciplina. ¿Cuántas veces de repente no ordenamos un área? Es más, a veces hasta la ropa, lo ordenamos, lo dejamos bonito y cuando regresamos nuevamente, a la semana puede estar nuevamente igual. En ese sentido, la disciplina juega un papel importante para poder mantener siempre de manera permanente lo que son las 5 S. Primero, se percibe una cultura de respeto por los estándares establecidos y por los logros alcanzados en materia de organización y orden de limpieza. Se percibe proactividad en el desarrollo de la metodología. Se conocen situaciones dentro del periodo de la evaluación, no necesariamente al momento de la diligencia de este formato, que afecten a los principios de las 5 S. Por ejemplo, de repente las áreas de trabajo suelen tener a lo mejor no orden, pero si saben que va a haber una verificación, de momento empiezan a limpiar, a quitar y ordenar. Y a lo mejor ponemos en una esquina todo lo que son los documentos y se ven ordenaditos, pero no sabemos ni qué son, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí se presenta un aspecto como hacemos referencia aquí, en donde no está generando ese orden estandarizado. Simplemente lo estoy haciendo para poder dar cumplimiento y salir avante en una verificación o una revisión.
Ahora, todo esto se va a hacer y va a ser necesario, pero solo se va a lograr si nosotros en la empresa empezamos a estructurar y a trabajar de una manera programada y metodológica. Por lo tanto, lo primero que yo necesitaría sería generar un cronograma. Un cronograma que, como aquí se presenta, es un ejemplo, pero necesitamos generar los comités de las 5 S, planificar las actividades de las 5 S, el anuncio, generar la difusión de las 5 S. El hecho de que yo ponga una hoja, algo pegado en la pared, de repente no lo difunda, no lo exprese, no lo promueva, no me va a servir de nada. Necesito en este caso difundirlo, invitar a la gente, recorrerla, hablarle, hacer invitaciones para que mejoren constantemente, de tal manera que estas actividades, sin lugar a dudas, las tiene que realizar el comité. Y en ese sentido se tendría que integrar el comité en cualquier organización para poder desarrollarla. Generar capacitación constante en las empresas en cuanto a las 5 S. Si nosotros o el comité alcanza a ver algo que está desordenado, que le falta estructura, que se puede mejorar, es muy importante que entre nuevamente cuantas veces sea necesario y con la focalización específica. Aunque toda la empresa puede estar trabajando las 5 S, si hay áreas específicas que necesitamos se focalicen, podemos entrar como parte de un comité debidamente conformado y ver la mejor manera de poder estructurar ese orden para esa información, para esos bienes, para esa documentación que podamos mejorar. Por aquí se hace referencia que, bueno, las primeras etapas son crear el comité, planificar las actividades, dar difusión, capacitar las 5 S. Viene la actividad de implantar las 5 S. Posteriormente vienen las auditorías y la evaluación de los resultados. En ese sentido, la evaluación de los resultados siempre tiene que ser con la perspectiva de mejora continua. De mejora continua, ¿por qué? Para incrementar la productividad a partir del orden dentro de la empresa, dentro de la organización. Y en este momento les presento la persona que creó esta metodología, y con una frase que esta persona manifestó, nos da a conocer cuál es la perspectiva que él tenía en cuanto a la implementación de esta metodología. Shingeo Shingo hacía referencia a que hay 4 propósitos en la mejora del orden, para que la actividad sea más fácil, para que la actividad sea mejor, para que la actividad se realice más rápido o para que se realice de manera más económica o más barata. Estos 4 objetivos aparecen por orden de prioridad para el objetivo, la perspectiva que este autor, creador de la metodología de las 5 S, tenía. Y en ese sentido, esta persona vivió toda su vida como un predicador de lo que es la calidad de las 5 S. Y en ese sentido yo les preguntaría, ¿han estado ustedes en algún lugar de trabajo en donde cuando rememoran su pasado, dicen, aquí les habría falta implantar la metodología de las 5 S? Es una pregunta. La otra, ¿la podemos implementar en donde estoy actualmente trabajando? ¿Valdría la pena ese orden, esa limpieza, esa higiene, esa estandarización para minimizar los tiempos de respuesta? Esta, entre muchas otras herramientas, buscamos que cuando se implementen en las organizaciones se logre alcanzar que los productos y servicios tengan 3 características: sean oportunos, calificados y confiables. Esos 3 elementos fundamentales, unidos a todas las herramientas de la calidad, podrían incrementar la productividad sin lugar a dudas. En este momento yo le doy las gracias por la oportunidad de poder expresarme con ustedes en cuanto a este tema, no sin antes estar abierto a lo que son las preguntas que ustedes quisieran manifestarse. Pueden abrir el micrófono sin mayor problema. Igual hacer la invitación a los que no tengan micrófono o no quieran activar su micrófono, nos podrían mandar sus preguntas o dudas
por el chat y nosotros lo estaremos leyendo sin problema. Es correcto, sin problema. Pueden escribirlas en el chat y las vamos, en este caso, solventando sin mayor problema. Al contrario, bienvenida a cualquier pregunta o cualquier expresión que deseen realizar. Adelante. Esperamos las preguntas y que con toda confianza y que con toda libertad puedan realizar y con todo gusto, por supuesto, las vamos a solventar. Ya tenemos una primera pregunta, Lick. Son las, Claro. Rocío Morales nos pregunta, las 5 S, ¿de qué forma se pueden aplicar en el ámbito personal? ¿Qué es la limpieza? Las 5 S, ¿de qué forma se pueden aplicar en el ámbito personal? La tercera S, ¿de qué forma se puede? No, Las 5 S, ok, sí. las 5 S. Por supuesto, de hecho comentábamos que se puede aplicar en cualquier estructura organizacional, en cualquier área, pero también por supuesto en las personas. Nosotros podemos tener espacios de nosotros, en nuestra casa, en nuestra habitación, y sin lugar a duda, por supuesto que podemos generar una clasificación de los bienes, de los objetos, de la ropa que utilizamos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, de repente tienen ropa y tienen un año sin ocuparla y de repente pasa otro año y siguen sin ocuparla y sin embargo siguen ocupando espacios, ¿no? Espacios improductivos en este sentido en cuanto a la parte personal. El orden, por supuesto que es muy importante, la higiene. De repente, si ustedes están en su casa, en su habitación y de repente no se genera la limpieza, pues sin lugar a dudas el exceso o la alta temperatura va a proliferar lo que son los insectos, las cucarachas y todo ello. Y al ratito pues prácticamente la ropa hasta se echa a perder, ¿no? En ese sentido, por supuesto que se puede aplicar. Lo podemos aplicar de manera personal también en nuestro espacio de trabajo, en nuestro cubículo, en nuestro escritorio, en nuestra cajonera, en donde estamos, por supuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a comentar, en alguna ocasión se trabajó lo que es se hizo un trabajo en lo que es una clínica dental que tenía sucursal aquí en Jalapa y otra en Orizaba. Y de repente, hablando del orden y de clasificar, empieza la persona a clasificar, se le da instrucciones a la persona de cómo se va a realizar la selección, la clasificación y cómo va a ordenar. La persona tenía una empresa aquí en Jalapa, o tiene su clínica, y tiene otra en Orizaba. Y la forma en cómo esta persona captó esos dos aspectos de seleccionar y ordenar fue que todos los instrumentos que utilizan en la parte del área dental, ella los plasmó, cortó una especie de cartón al tamaño de su cajonera y en ese momento todas sus herramientas que trabajaba las dibujó y los estableció y dijo, este cajón es únicamente para el orden de mis herramientas. E incluso comentaba esta persona, así como tengo este mueble aquí, como ya logré hacerlo, así lo voy a mandar a hacer en Orizaba. Lo iba a replicar prácticamente. Entonces, sí son herramientas que pueden ser utilizadas, pueden ser aplicables, replicables, y que sin lugar a dudas, por supuesto, van a generar la productividad en las empresas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos aquí ya varias. Gilberto nos pregunta, ¿cada cuánto se tendrá que aplicar las 5 S? No es cada cuándo, es cuando empezamos, pero una vez empezando el objetivo es no terminar. El objetivo es siempre tener la perspectiva de mejora continua. Por ello es que va a existir o existen las empresas
un comité que se conforma, un comité que le da seguimiento y que hace las revisiones para poder ir encontrando esas deficiencias o esas desviaciones. Y a través de esas desviaciones, definir claramente los hallazgos que encontramos o las no conformidades y en ese momento darlas a conocer, siempre con la perspectiva de una mejora continua, por supuesto. Entonces no es cada cuánto, sino cuándo empezamos, y siempre que el comité esté vigente, tendría esa responsabilidad del seguimiento y de la mejora continua, ¿no? Adelante. Perfecto. Igual Estefanía nos está preguntando, ¿la metodología de las 5 S actualmente se ha ampliado a 9 o siguen siendo 5? Hay algunas teorías, sí, por supuesto, se incrementa, pero también pasa, por ejemplo, en algunas otras teorías que se enfocan a mercadotecnia. Antes eran las 4 P's y ahora hay teorías que ya te incrementan el número de herramientas. Sin embargo, no hay que pelearnos con el número de herramientas. Simplemente aquí es obtener el conocimiento y saber adaptarlo. Muchas de las S's que puedan estar de más, o en este caso que se incrementan, seguramente entran dentro de estas. Aquí el objetivo es retomarlas y darle cumplimiento, ¿no? Y no pelearnos, por supuesto. Si hay más herramientas que podemos utilizar, bienvenidas. Perfecto. Adelante. Aquí Eric nos pregunta desde su perspectiva, ¿cuál es la 5S es la más difícil de aplicar en el ámbito laboral? Pues de hecho la más difícil, y de hecho pues muchos empresarios hacen referencia a cuál es la pequeña gran diferencia entre el país que desarrolla maravillosamente esas herramientas y muchos otros países que intentan desarrollarlas, y realmente es el 5%, decía un japonés. 95% puede ser aplicable a nivel mundial, pero el 5% dice es la cultura japonesa, ¿no? Y hacía referencia a la quinta, a la disciplina. Y de hecho es la crucial. Si tú puedes limpiar tu espacio, tu escritorio, tu área de trabajo, pero si no logras mantener esa disciplina de la limpieza, de la higiene, del orden, se va a caer en todo momento lo que es las 5 S, ¿no? Por ello es muy importante, y repito aquí, el comité debe estar comprometido, porque no debe bajar la guardia en ningún momento en cuanto a lo que es la aplicación de las 5 S. Puede verse muy sencillo, pero realmente el vivir con esta técnica, pues sí puede ayudar a las organizaciones a tener un orden, ¿no? Ok. Igual Aldo nos Adelante. pregunta cómo involucrar al personal donde elaboramos a este cambio, evitar resistencia y se haga un hábito para todos. ¿Cómo incorporar? Cuando vas a obligar a las personas, lo que son el reglamento, el ordenamiento, se tiene que hacer como una formalidad o como parte de la organización. Pero está comprobado que en muchas organizaciones, si tú obligas al personal, si tú lo obligas porque así lo tiene que hacer, va a ser difícil que se dé cumplimiento, aun cuando tenga que hacerlo. Tenemos que encontrar formas en donde la misma persona busque y encuentre los beneficios de ese orden. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Generando hábitos cotidianos dentro del área, dentro de la empresa, dentro de la persona. Y en ese momento es cuando la persona lo va a tomar para sí. Más que un reglamento, como comentábamos hace un rato, es tener una línea de acción para que se conviertan en unos hábitos. Ok, igual aquí Adelante. una pregunta que nos hace Vania, ¿cómo beneficiaría la implementación de las 5 S en las pequeñas empresas? En las pequeñas empresas, dependiendo el giro y dependiendo en este caso el área de que se trate. Por ejemplo, si estamos hablando de un almacén, te voy a poner un ejemplo. En el sector hotelero es muy dado las áreas de lavado, el área de lavado, sobre todo grandes hoteles o medianos hoteles. Y en esos lugares el orden de los productos químicos del almacén, de lo que utilizan para limpieza, es muy importante, sobre todo porque son algunos productos que sí pueden dañar. Entonces debemos etiquetar en esa área, etiquetar a través de colores, a través de cintas, a través de anuncios preventivos de cómo se tiene o cómo se puede utilizar este producto en esa área.
En una área, por ejemplo, en las bodegas, hace tiempo me acuerdo que había una cadena aquí en Jalapa que ha crecido mucho en el sector abarrotero. Cuando empezaban sus bodegas, que siempre tenían una bodeguita en la parte de atrás del punto de venta, esas áreas o esa bodega estaba todo amontonado. Empezaron a implementar lo que son las 5S y sin lugar a dudas se empezaron a mejorar porque se empezaron a eliminar las mermas. En este caso sacando los primeros productos, ¿no? La metodología ahí de los inventarios, ¿no? Y evitaban en ese sentido la merma del producto porque se van a perder o por ser perecederos, ¿no? Por caducidad, ¿sí? Entonces, en una oficina, ¿cómo en este caso pueden ser, decíamos hace un rato, estamos hablando de los inmuebles, de los muebles, de los equipos, de los anaqueles, de los expedientes, de cómo se integra cada expediente. Todo eso, estamos hablando de lo general o lo particular, pero todo eso lo puedes desarrollar y estructurar a través del orden en una matriz de información, de tal manera que puedas estructurarlo y encontrar hasta el más mínimo papel a partir de un orden que puedes establecer desde tu computadora, ¿no? Y darle seguimiento físico, por supuesto, a toda esta información. Perfecto. Igual, por último, nos pregunta Gabriela, ¿qué tan costoso puede ser la implementación de las 5S para una empresa? ¿Cualquier empresa puede llevar a cabo o solo dirigido a empresas con ciertas características? Realmente no es costoso. Yo creo que el beneficio es muy bueno cuando se genera, además de una metodología, una cultura, que es lo que se buscaría. Cuando se crea, no es costoso, cuando se crea toda estructura de las 5S desde el comité y todo ello, va enfocado a crear una cultura de vida dentro de la empresa, una cultura de trabajo, una cultura de cómo voy a trabajar, ordenar la información que tengo. Y en ese sentido, por supuesto que no es costoso, aplica para cualquier tipo de empresa, sector productivo primario, secundario, de servicios, sector hotelero, turístico, restaurantero, hoteles, vaya, no es limitativo. Realmente aquí hay algo muy importante. Si nosotros logramos obtener el conocimiento de las 5S, así como cualquier otro conocimiento, primero vamos a adoptarlo y posteriormente adaptarlo. Y eso sí, tenemos que adaptarlo de acuerdo a la naturaleza y especificaciones de cada empresa, ¿no? Perfecto. Igual aquí ya nos están pidiendo algún consejo. ¿Cómo una persona que no tiene disciplina cómo puede comenzar a aplicar las 5S en su vida cotidiana? Si no tienes disciplina, ¿cómo aplicar? Aquí te voy a contestar con otra perspectiva. La disciplina en este caso no es algo que lo podamos comprar de la noche a la mañana, pero también es cierto que los hábitos que tenemos son hábitos que tenemos históricamente arraigados. ¿Y cómo podemos cambiar esos hábitos? En este caso, actuando de manera consciente. El ser humano, todos los días actuamos a veces de manera inconsciente por los patrones de conducta que traemos de los años pasados o de las experiencias pasadas. Si nosotros nos proponemos, y es voluntad y actitud consciente, esta parte es muy importante, voluntad y actitud consciente. Si nosotros actuamos de manera consciente ante esto que yo estoy buscando y lo genero de manera cotidiana, se produce algo que se conoce como autosugestión. Y la autosugestión, cuando nosotros la definimos, es primero empiezo actuando y me la termino creyendo. Esa es la autosugestión. Pero para poder hacer este cambio de esta persona, necesitamos trabajar los cambios de patrones de conducta de manera consciente primero. Y con el paso de los días se convierte, por supuesto, en un patrón que es un cambio de conducta, un hábito, ¿no? Ya por último, la última pregunta. Katia nos pregunta, ¿en cuánto tiempo considera que se puede implementar esta metodología desde que que se decide adoptarla? ¿Cuánto tiempo? No, en este caso, el desarrollarla, el generarla, la podemos crear e implementar, en este caso, una semana, dependiendo del tamaño de la empresa, por supuesto. Una semana, 15 días, un mes, dependiendo de la magnitud de la empresa, de las áreas, el número de personas. Pero aquí lo importante es la decisión de desarrollarla. Una vez que la desarrollas, ya no hay vuelta atrás. Se supone que la retomamos para poder continuar siempre una mejora continua. Y la mejora continua es una rueda que nunca vas a detener. Siempre vas a encontrar una forma mejor de hacer las cosas que realizas, ¿no?
Perfecto. Igual ya para darle final a nuestra masterclass, nos gustaría darle una recompensa a todas las personas que se quedaron aquí al final. Entonces, Lick, si me puedo apoyar con la presentación. Claro, por supuesto. Bueno, ya por última, aquí igual Marco nos está haciendo una pregunta en SAFe. ¿Por qué cree que Sí. usted que fallamos al implementar las 5 S en los entes económicos? ¿Por qué fallan en los entes económicos al implementarlas? Creo que es parte del liderazgo. El líder juega un papel importante en cualquier organización y la forma en cómo se genera ese liderazgo va a encontrar un eco en lo que es el personal, en cualquier nivel de la organización. Si el liderazgo es adecuado, si el liderazgo es persuasivo, pero sobre todo busca ese liderazgo en construcción de una organización y de las personas, creo que va a encontrar eco con la gente, con las personas de su organización. Y en ese sentido, lo difícil es eso. En muchas ocasiones no se le alcanza a dimensionar la importancia del liderazgo, pero es el papel crucial. La decisión que toma un líder afecta a toda la organización. La decisión que en este caso toma el responsable de un área, de una actividad, afecta a esa área o a ese trabajo o a esa actividad. Pero la falta de un liderazgo que pueda trascender, que pueda permear a toda la organización, hace que en muchas ocasiones esa motivación con que llega la gente se convierta en desidia. Y eso es algo con lo que se debe combatir, pero también depende del ejercicio de liderazgo. Por aquí está la imagen. Gracias, Lick. Igual para agradecer a todos por el tiempo que estuvieron conectados, como recompensa les estaremos regalando un diagnóstico de atención a clientes. Entonces, todos los que quieran tener este diagnóstico, igual se pueden tomar el código QR para registrarse y previamente lo estaremos compartiendo en el chat, ya que también es un pilar importante la atención a clientes, entonces estamos regalando ese diagnóstico. Todo lo pueden aplicar. Igual Katia nos preguntaba si vamos a estar compartiendo la presentación. Katia, estaremos compartiendo las presentaciones vía correo y junto con con la repetición de los que quieran retomar la plática, va a estar en nuestros canales de redes sociales como YouTube. Entonces vamos a dejar un momento para los que se quieran registrar, para que tengan ese diagnóstico de la atención a clientes. Es totalmente gratuito. No sé si quieras dar unos últimos comentarios, Lick. Pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Y bueno, en ese sentido, únicamente invitarlos. Son muchas herramientas lo que podemos utilizar para poder lograr la productividad, para poder generar la calidad dentro de las organizaciones. Algunas de mayor tiempo de aplicación o de implementación, algunas son muy rápidas, pero de difícil mantenimiento. Sin embargo, aquí la parte importante es retomar lo que son las herramientas de la calidad como una forma de vida dentro de cualquier organización en donde estemos y nunca soltarlas, porque si las soltamos, finalmente mucho más lejos vamos a estar de alcanzar la productividad y la calidad que buscamos. Gracias. Gracias, Lick. Igual previamente les estaremos mandando la liga a los que se quieran registrar para el diagnóstico vía correo. Y por último, agradecerle a todos por su tiempo, por conectarse a nuestra masterclass. No va a ser la primera. En futuro vamos a tener varias pláticas de mucho interés. Estaremos compartiendo igual por redes sociales, igual por WhatsApp. Próxima tendremos el 5 de octubre Reingeniería Fiscal, entonces muy atentos a esa plática muy interesante. Y agradecer en nombre del contador González Juárez López y todo el equipo de trabajo de Grupo Juárez López. Les agradecemos por su asistencia y comentarles todos nuestros contactos, nuestros teléfonos, el 2281 86 81 96 o el 2283 10 41 61, como nuestro correo electrónico comercial @gjlasesores.com, como nuestra página web GJL Asesores. Entonces, previamente estaremos en contacto con ustedes para darles toda información de las próximas pláticas. Agradecerle nuevamente, Máster.
por su plática y por su tiempo. Muchísimas gracias. Para servirles. Gracias a todos.